Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a conocer a Jesús a través de los Salmos. Muchos criminales son liberados sin ninguna justificación y los agraviados sufren desesperanzados porque no se les dio la justicia que esperaban. Muchos otros prosperan de manera ilícita y parece que todo les sale bien, y otras personas que trabajan arduamente y honesta sufren día a día porque no logran solventar sus compromisos. Personas a las que has brindado cuidado y cariño ahora te dan la espalda sin ningún motivo. Padres que invirtieron tanto en sus hijos y estos los abandonan cuando crecen. Matrimonios son desintegrados en medio de tanta lucha y odio sin espacio a la reconciliación. Compañeros de trabajo, socios o clientes que dejan de lado sus lealtades y pasan por encima de los que fueron grandes aliados para solo buscar sus intereses. El mundo en el que estamos es muy doloroso y más de alguna ocasión nos encontramos en situaciones donde nos traicionan o inclusive nosotros somos los traicioneros. La radiografía de este mundo es que el corazón busca siempre su propio beneficio y es tentado una y otra vez a lograr sus objetivos, sin importar a quién tenga que dañar para lograrlo. En este salmo, el Salmo 35, el salmista está pidiendo ayuda, está en una situación donde está siendo atacado y pide a Dios intervenir. Creo que como creyentes tenemos la certeza que Dios escucha nuestro clamor y vamos a Él en busca de ayuda. Vamos y le clamamos que nos ayude y sabemos que lo hará, como lo hemos visto en el estudio de los salmos anteriores. Eso es muy bueno. Dios quiere que le pidamos y nos ayuda. Aquí la pregunta que surge es, ¿cuál es la actitud ante la respuesta de Dios? ¿Qué pasa cuando Dios no contesta como le pediste? ¿Qué pasará en tu corazón al ver a tu alrededor que el mundo continúa siendo un lugar hostil? Veamos y acompáñame por favor a entender cuál es la actitud del salmista, y aquí nos muestra también una oración en la que pide ayuda, una oración que muestra la angustia de su corazón y una oración en la que pide que la justicia de Dios se manifieste. Pero antes de empezar a estudiar este salmo, a lo mejor vas a ver en tu Biblia que aparece en el título como un salmo imprecatorio. Los salmos imprecatorios significa básicamente un salmo de maldición. Ahora, para entender esto, porque muchas veces podemos caer en ideas un poco erróneas al malinterpretar un salmo, tenemos que recordar unas cosas primero. David está siendo inspirado por el Espíritu. Eso tenemos que tenerlo en claro. Lo que vas a leer en este salmo, lo que vas a escuchar, pudiera parecer como, ¿por qué David habla de esta manera? Primero recordemos esto. Él está siendo inspirado por el Espíritu Santo y está siendo dirigido para escribir y hablar de esta manera. 2, creo que David está velando por su pueblo. Recordemos que él es el rey y él está primeramente como gobernante buscando que su pueblo esté bien, esté en paz. Él está pensando en la nación de Israel. Y creo que un detalle más es importante que tengamos en cuenta, es que David está descansando en la venganza de Dios y no en su propia venganza. Entonces, por lo menos tengamos estas cosas, porque lo que vamos a ver es justamente algo que pudiera sacarnos un poco, malas ideas tal vez de este salmo, pero pensemos bien, veamos la petición que nos está mostrando aquí el salmista. El salmista comienza hablando de esta manera: defiéndeme, Señor, de los que me atacan. Combate a los que me combaten. Toma tu adarga, tu escudo, y acude en mi ayuda. Empuña la lanza y el hacha y haz frente a los que me persiguen. Quiero oírte decir: soy tu salvación. Mira, cuando estamos aprendiendo a orar, yo recuerdo, nos dicen que siempre se comienza con agradecimiento. Tú le das gracias a Dios y luego van las peticiones. Algunas veces
se nos insta a no orar pidiendo, sino simplemente a ser agradecidos. De hecho, Jesús enseña a sus discípulos a orar, reconociendo la grandeza y santidad del Padre a quien se dirige la oración. En esta ocasión, es tanta la angustia de David que inicia directamente con la petición. Son dos cosas que David quiere que Dios haga. Pide que Dios lo defienda como un abogado, lo que es el versículo 1. David le pide que Dios sea su defensor. Y también pide que Dios lo defienda como militar. Ambas cosas quiere que Dios haga. Y lo siguiente es importante. Nuevamente, versículo 3. Empuña la lanza y el hacha y haz frente a los que me persiguen. Quiero oírte decir, soy tu salvación. Una de las características de nosotros como humanos es ser nosotros quien tomamos las armas. Y con eso no solo me refiero a momentos de defensa personal, sino en cada situación de nuestras vidas. Queremos ser los protagonistas, queremos ser el héroe de nuestra propia vida. Aunque vamos y le pedimos que Dios pelee nuestras batallas, en la práctica muchas veces solamente estamos informando a Dios que nosotros vamos a pelear. Sin embargo, David quiere que sea Dios quien lo defienda. El anhelo que le trae paz a David es escuchar que es Dios quien lo salvó y no tener la paz que él mismo fue audaz e inteligente y se salvó a sí mismo. Si usted, no sé si ha podido ver una película, a mí me gusta mucho esta película, una del actor Tom Hanks, que se llama Capitán Phillips. Ilustra un poco esto. Este capitán, basado en la historia real, es llevado como rehén por unos piratas somalíes y un comando militar de la Armada de Estados Unidos lo salva. Mientras es rehén y hay comunicación con los negociantes para que lo suelten, las palabras que se escuchan muchas veces en la película es todo va a estar bien, le dicen los de la Armada de Estados Unidos a este capitán. Le recuerdan, todo va a estar bien, vamos a salvarlo. Sin embargo, en una ocasión, él intenta salvarse a sí mismo y salta de donde lo tienen. Sin embargo, en medio de todo esto es vuelto a capturar. Así actuamos muchas veces. Dios nos dice, te voy a salvar. Pero somos nosotros los que ideamos el plan perfecto de rescate. Y por más que nademos, quedamos en el mismo lugar, cansados y vueltos a capturar. ¿Hay paz en tu corazón al saber que es Dios quien te salva? ¿O quizás te sientes más seguro pensando en cómo tú te vas a salvar a ti mismo? Y aquí es donde David comienza a hablar de las maldiciones contra sus enemigos. Y piensa en esto, al entender que David le pide a Dios que sea su salvador, se agrega a la oración ciertas maldiciones sobre estos enemigos. Versículo 4 dice, queden confundidos y avergonzados los que procuran matarme, retrocedan humillados los que traman mi ruina. Versículo 5, sean como la paja en el viento, acosados por el ángel del Señor, sea su senda oscura y resbalosa, perseguidos por el ángel del Señor, ya que sin motivo me tendieron una trampa y sin motivo cavaron una fosa para mí. Versículo 8, que la ruina los tome por sorpresa, que caigan en su propia trampa, en la fosa que ellos mismos cavaron. ¿Cómo entendemos estas maldiciones en nuestros tiempos hoy en día? ¿Pueden los cristianos orar pronunciando maldiciones contra los que les hacen daño? ¿Qué hacemos con mandamientos como los que nos dijo Jesús de amar a nuestros enemigos? Primero tenemos que entender la posición de David, como te dije hace un momento, en base a qué él anhela que suceda esto. Él es el rey de Israel, y la situación que está viviendo no solo lo afecta a él, sino que afecta a todo el pueblo. Es decir, David está velando por para que el pueblo tenga justicia. Versículo 10 dice, así todo mi ser exclamará, ¿quién como tú, Señor? Tú libras a los poderosos, a los pobres y necesitados libras de aquellos que los explotan. Mira, David también es el ungido de Dios. Por lo tanto, si hay personas que están procurando el mal para David, la ofensa es en contra de Dios, porque es Él quien ha colocado a David como rey de su pueblo. Recordemos cuando David tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl por todo lo que le había estado haciendo. Sin embargo, a pesar que los demás le decían a David, era el momento que Dios le estaba dando para aniquilarlo, usando palabras como, Dios te lo está dando en tus manos. Él siempre lo dijo. David recordó esto, no puedo hacer algo en contra del ungido del Señor. Imagínate, si esta era la actitud de David contra sus propios enemigos,
No podemos tomar estas palabras del Salmo 35 como si David tuviera momentos carnales donde deseaba el mal a sus enemigos sin justificantes reales. David estaba pensando en su pueblo y David estaba pensando también como un ungido del Dios. Dios me ha ungido a mí, entonces no pueden atacar al ungido porque lo que están haciendo es atacando a Dios mismo. Por otro lado, también tenemos que considerar que David sabía que el problema no era con él mismo, sino con el pecado que estaban haciendo. Ese pecado ofendía a Dios y obviamente ofendía a la nación. Entendiendo esto, lo conecto justamente con mi propia vida y pienso en esto como padre, que junto con mi esposa oramos muchas veces para que el Señor nos ayude a dirigir el corazón de nuestros hijos cuando los corregimos. Muchas veces los regañamos y nos molestamos con ellos, aparentemente por algo justo, es decir, su desobediencia, su rebeldía, su falta de respeto, y lo justificamos como que los estamos educando cuando nos molestamos con ellos. Sin embargo, nos damos cuenta que la mayoría de veces nos molesta más que nuestro orgullo es lastimado, que su rebeldía o rabieta nos sacan de nuestra comodidad o deseo de que todo esté en paz. Yo quiero tener una tarde tranquila, quiero tener un tiempo en calma, pero vienen mis hijos y molestan, entonces no es que me moleste su actitud al pecado, me está molestando que me saca de mi comodidad. No estamos pensando en el pecado que están cometiendo y los corregimos para que su conducta sea intachable. Y muchas veces esa conducta queremos que sea así para que nosotros nos sintamos orgullosos como padres. A corregirlos para que realmente se arrepientan de sus pecados o agraden a Dios, eso debería ser lo importante. Debemos pensar en este mismo ejemplo en cada área de nuestras vidas, en el trabajo. ¿Qué te molesta? ¿Qué te molesta con tus negocios? ¿Qué te molesta con tus compañeros? ¿Qué es lo que realmente te frustra? ¿No recibir el dinero? ¿No recibir el respeto que quieres? ¿Que no te valoren? ¿O el pecado que hay detrás de las actitudes contra ti? ¿Cuál es nuestra actitud ante el sufrimiento? Nos sentimos ofendidos y buscamos la justicia propia porque alguien más me ha ofendido y ha ofendido nuestra perfección y bondad, o estamos conscientes que lo que es realmente importante es que la santidad de Dios no sea ofendida. Mira el versículo 7, ya que sin motivo me tendieron una trampa y sin motivo cavaron una fosa para mí. La injusticia que David menciona es que lo agreden sin motivo. David sabe que delante de Dios él ha hecho lo correcto y pues la afrenta que tiene por delante es una situación sin motivo, es un dolor que no debió haber estado ahí. Y piensa en esto, si lo conectamos con Jesús, que es lo que tratamos de hacer en cada salmo, ver cómo Jesús está aquí. Jesús también fue odiado sin motivo. Tenemos que recordar que David es un profeta del Mesías. Las palabras de David apuntan al sufrimiento de Jesús. Vea lo que Jesús dijo al respecto en Juan 15, 23. El que me aborrece a mí también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora las han visto y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Jesús nos explica que este salmo está escrito para ser cumplido en Jesús. Él es el único que no tiene motivos para ser odiado. Todos nosotros somos propensos a pecar todo el tiempo y somos merecedores de escarnio. En el único inocente, Jesús, y Él es el que realmente mostró amor y cuidado por las personas. Sin embargo, fue crucificado. Mira aquí también, tengamos en mente al ángel del Señor. David lo menciona y David quiere que estos planes de estos malvados no prosperen, que no se levanten, que no se lleven a cabo, que caigan en sus propias trampas. Véalo de esta manera. Cada uno de nosotros quiere que el criminal que atrapó a la policía sea juzgado de acuerdo a sus acciones y que no salga libre. No queremos que el dinero de nuestros impuestos termine en las bolsas de políticos corruptos, sino que se vea reflejado en el beneficio del país. Anhelamos que los planes del crimen organizado no puedan continuar para que no mueran o personas inocentes sean afectados. Queremos que el Señor obre en justicia, no queremos que ese pecado continúe. David quiere que retrocedan.
Cuando un ejército da la instrucción de retirada, es porque sabe que no puede continuar con el plan y se replegará. Pero David quiere además que mientras se retiran, el ángel del Señor los persiga. ¿Quién es este ángel? El testimonio bíblico apunta que no es un ángel común y corriente, sino es Jesús mismo, en su obra preencarnada. Antes del Jesús que vemos en el Nuevo Testamento, es este ángel del Señor que aparece en el Antiguo Testamento. En este sentido, David profetiza que Jesús sería el que persiga a los enemigos y les dé su merecido, los avergüence y no les permita avanzar. Esto es justamente lo que sucedió en la cruz. Colosenses 2:15 nos dice esto: desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Mira, la oración de David fue escuchada. Y en la cruz, Jesús se encarga de una vez y para siempre de sus enemigos. Pero hay algo más que es importante hacer notar. Aunque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra las huestes espirituales de maldad, como dice la palabra, hay personas que no tienen temor de Dios, que obrarán en iniquidad en contra de la iglesia, de los creyentes. Y esto ha sucedido hasta nuestros días, y esta oración también es aplicable a ellos. ¿De qué manera el ángel del Señor los persigue para desarmarlos? Principalmente el Señor los persigue con el Evangelio. Un ejemplo de ello es Pablo. Él aún respirando, dice Hechos, amenazas de muerte en contra de la iglesia. La oración de David es escuchada y no permite que el plan de Pablo se desarrolle. Y choca contra el Evangelio y Saulo queda desarmado. Desde ese día ya no buscó la muerte de la iglesia, sino que la iglesia busca que la iglesia crezca y que conozca al Señor. De esa manera el Señor persigue para que muchos que han procurado lo malo para el creyente o para la iglesia puedan conocer al Señor y arrepentirse. Sin embargo, hay un momento determinado en que, si no se arrepienten de sus caminos, tendrán que presentarse delante del Señor para ser juzgados. El pago justo de lo que han hecho. Esta sección termina mostrando una alabanza de David, alegrándose en la salvación que sabe que hay en el Señor. Dice el versículo 9, así mi alma se alegrará en el Señor y se deleitará en su salvación. Hay gozo en su corazón por la salvación de Dios. Produce descanso en tu corazón saber que Dios es quien salva tu vida todo el tiempo. ¿O hay deseos de querer tomar las riendas de tu propia vida? Luego el David nos muestra una petición de angustia. Los versículos 11 en adelante, la oración continúa y en esta parte David desborda su alma para mostrar su inocencia. Él está ahora en el tribunal, está ante el juez para hablar de su caso. Él ha hecho cosas buenas para con las personas que le han pagado mal por bien. David incluso había orado por ellos, se había dolido con ellos, pero lo habían traicionado. Todas estas personas eran cercanos a él y cuando lo vieron desprotegido o lo vieron débil, lo acecharon, lo traicionaron. David está deshecho y no ignora su caso. Y lo que hace es llevarlo delante de Dios. Le dice, ¿hasta cuándo? Este no es un reclamo con la mano como agitándola y dándole órdenes a Dios, elevándola y diciendo, ¿por qué, Dios? Es un corazón que está confiando en la justicia de Dios, que sabe que hay un momento en donde actuará y no se olvidará de su siervo. David no está negando la fe, no está dejando sus creencias de lado. Más que nunca, David confía en que hay un día en donde Dios obrará con justicia. ¿Cómo sabemos esto? Dice David mismo, dice, yo te daré gracias en la asamblea, ante una multitud te alabaré. No le reclama, sino que le da gracias. Su corazón despliega alabanzas y lo va a hacer también en el futuro por ver la obra consumada de justicia. ¿Sabes cuándo sucedió esto? ¿Cuándo se contesta esta petición? Cuando Jesús clamó en la cruz, consumado es. Esa frase no solo implicaba que ya era hora de morir y dejar de sufrir para Jesús, sino que es una garantía que la obra de justicia de Dios está completa. Es decir, Jesús garantiza que no habrá nada de lo que ha sucedido en este mundo que no quede sin su justa retribución. Aunque parezca
que ahora todo está mal en tu vida. Aunque parezca que los malos viven mejor, que te pisotean, que todo parece estar obrando para mal, hay un momento en donde todo el mal de este mundo llegará a su fin. La iglesia se alegra cuando ves el futuro en Apocalipsis 19. Hay un grito de alabanza por esto. Mira lo que dice versículos del 1 al 3 de Apocalipsis 19. Después de esto, dice el que está viendo la visión, que es Juan, oí en el cielo un tremendo bullicio, como el de la inmensa multitud que exclamaba: ¡Aleluya! La salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la famosa prostituta que con sus adulterios corrompía la tierra. Ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ella. Y volvieron a exclamar: ¡Aleluya! El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Hay un momento donde todo aquello que era injusto pagará por lo que hizo. Y David entonces muestra finalmente una petición de justicia. Entre el versículo 19 y el 28 nos muestra esto. Y esta sección, David clama por la justicia de Dios. Sus enemigos no solo lo habían traicionado y buscaban el mal para el pueblo, sino que también se burlaban de David, se burlaban de la condición de él. La petición de David es que ellos no se burlen. Eso dice el versículo 19, 24 y 26. Recordemos que hemos mencionado en otras ocasiones que la burla o vergüenza que podrían enfrentar era que el Dios en quien confiaban no los rescatara. Esa era la burla, no tanto era un bullying como ¡ay, qué chaparrito! O ¡ay, qué, no sé, algún error de David! O miren su nariz, o miren cómo cojea, o miren su cabello, o miren el tono de su piel. No era un bullying de esa manera, sino la vergüenza que podía enfrentar era que el Dios en quien estaba confiando no lo rescatara. David le pide a Dios que no deje que sus enemigos piensen que Dios no puede salvar. Dice el versículo 26, queden avergonzados y confundidos. Todos los que se alegran de mi desgracia sean cubiertos de oprobio y vergüenza, todos los que se creen más que yo. Y es aquí donde hay un contraste. Los enemigos se burlan y esperan que sea aniquilado. Sin embargo, el pueblo se goza por el rescate del rey. Dice el verso 27, pero lancen voces de alegría y regocijo los que apoyan mi causa, y digan siempre exaltado sea el Señor, quien se deleita en el bienestar de su siervo. Con mi lengua proclamaré tu justicia y todo el día te alabaré. Pensemos en Jesús. Cuando Él fue crucificado, sus enemigos pensaron que lo habían derrotado. Dijeron, ¿era el Hijo de Dios? Y si es Él, pues que se salve, ¿no? Que se salve a sí mismo. Pero lo vieron morir, lo vieron crucificado, débil, sangrando. Pensaron que se habían salido con la suya. Sin embargo, Dios escuchó su oración de angustia y de justicia y Dios lo levanta. Llegará el momento en que los enemigos de Dios quedarán avergonzados, todos aquellos que lo negaron, aquellos que dudaron de Él y que no lo tomaron en cuenta. Dios tratará con ellos. Verán a Dios regresando con poder y gloria, y ese día será el lloro y el crujir de dientes. Yo te pregunto, ¿te alegras con la victoria de Jesús? Y si no lo haces, hoy es un buen día en el que puedes pedirle a Dios que tenga misericordia de ti y te salve, y puedas gozarte junto con la iglesia de la victoria de Jesús. Mira, orar un salmo como este puede ser tentador para orar contra todos aquellos que están en contra tuya y tomarlo a la ligera. Pero antes de eso es importante que recuerdes algo. Esta oración, para que los enemigos de Dios sean perseguidos y que caigan avergonzados, es una oración en nuestra contra. Cada uno de nosotros éramos esos enemigos de Dios, que en lugar de gozarnos con Él, considerábamos que no valía la pena tomar en cuenta su conocimiento. Consideramos que sería mejor ser igual a Dios y dejar de necesitarlo. La ira de Dios entonces estaría lista para aniquilar a todos sus enemigos y entre ellos nosotros. ¿Sabes qué pasó? El ángel del Señor nos persiguió y nos alcanzó y nos desarmó por medio del Evangelio, por medio de Cristo. Es por medio de la obra de Jesús que Él es tratado como pecador para que los que creemos en Jesús como nuestro único Salvador podamos ser tratados como justos.
Es tentador orar estas oraciones con un sentido de superioridad. Sin embargo, a través del Evangelio, podemos orar de manera misericordiosa y pedirle a Dios que alcance a los que aún no conocen de Él, y que si ahora nos duele lo que hacen en contra de nosotros, un día estas personas puedan venir a los pies de Jesús y gozarse junto con nosotros. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.